Nochebuena. Eso sí que es una tumba bien florida. De verdad que es magnífica. Gracias, pero es mucho trabajo, ¿sabes? Aunque cuando se ve el resultado se olvida todo lo demás. Claro. ¿Y las tuyas? ¿Se las compraste al florista de al lado? No, ¿qué va? Yo misma las cultivo. Y escúchame bien, sin abonos químicos, faltaría más. Lo que yo te diga, las flores biológicas, no hay nada mejor. Confieso que pensé en incinerar al mío, pero bueno, la incineración no resulta muy ecológico, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cómo encontraste al tuyo? ¿Cuántos años tenía el tuyo cuando se murió? Mira, hará 20 años, el 24 de diciembre. Dios mío, Sí. El 24 de diciembre. Pues sí, la Nochebuena, ya te puedes imaginar lo animada que estaba para celebrarla. ¿Un hueso de pavo que se le atragantó? No, le atropelló un coche, un borracho que ni siquiera tenía el carnet. ¡Ay! ¡Ay! A ellos habría que matarlos. Por lo menos no sufrió. ¿Y el tuyo? Hace 5 años exactamente. Hoy es su cumpleaños. Zorionak zuri, zorionak beti. Deja un gran vacío, ¿verdad? Sí, tengo otro, pero no es igual. No, no lo es. ¿Y tú tienes otro? No, ni siquiera tuve ganas. Sabía que no podía ser sustituido. Tengo un gato, pero un gato no es igual. A pesar de todo hay que seguir viviendo. ¿Tienes hijos? 3, pero bueno, tampoco es igual, ¿verdad? No hay sustitución posible. Sobre todo cuando crecen y se marchan de casa. Ellos, de no haber muerto prematuramente, nunca nos habrían abandonado. Ay. A esos habría que matarlos. Por lo menos no sufrió. ¿Y el tuyo? El mío. Ay, sí. El mío lo encontré por internet. Ay. Bueno, mira, en ese tiempo, hace 20 años, todo ese rollo aún no existía. No. Yo me enamoré de la vecina. Ya no sentía nada por él. Es horrible. Hay mujeres así. Escogen uno y luego cuando se dan cuenta de que no es exactamente lo que habían imaginado, prefieren abandonarle. Afortunadamente, tú estabas allí para cogerle. Estoy segura de que fue muy feliz contigo el tiempo que vivió. ¿Tienes una foto? Mira, aquí hay una en su sepultura. Sí, no la había visto. Dios mío, qué guapo era, con esos ojos azules tan grandes. Ay, si lo hubieras visto con unos años menos y con más pelo, ¿y el tuyo? Mira, lo llevo siempre cerca de mi corazón. Mira. Ay, sí. ¡Mi cuchicuchi lindo! Con el pelo rizado y muy cariñoso, ¿verdad? ¡Un amor! Ay, Bueno, ya me tengo que ir. Creo que nos están esperando para cerrar las puertas. ¿vienes muy a menudo? En cuanto puedo, pero se me hace lejos. ¿Y tú? Yo, afortunadamente, vivo justo enfrente. La verdad es que desde la ventana de mi cocina puedo verlo. ¡Qué suerte! Así que nos volveremos a ver. Si Dios quiere. ¿Y el tuyo? ¿De qué murió? De una larga enfermedad.
como dicen cuando no saben. Al final sufría tanto, tuvieron que ponerle la inyección. Bueno, ponte a pensar que donde están ahora ya no sufren más. Oye, ¿Qué? ¿tú crees de verdad, pero de verdad, que hay un paraíso para los perros? Bueno, ponte a pensar, puesto que ya hay cementerios. Ay. Ay, 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 ¡Cuchi lindo! Ay, Buenas tardes. ¿Me reconoces? ¡Erika! ¡Mon Dieu! ¡Erika, por supuesto! Hace tanto tiempo. Vine en cuanto me enteré. Yo también. Oh. No la había vuelto a ver desde el colegio. No estaba muy segura de poder reconocerlo. Ha cambiado, ¿verdad? Y está muerto. Fue un profesor inolvidable. Ya lo creo. Han pasado más de 30 años y todavía le recordamos. Hay profesores así que te marcan con su impronta de por vida. Es cierto. No estoy tampoco muy segura de que sin él todavía recordara de memoria todas mis declinaciones alemanas. Es que era un excelente pedagogo. ¿Algo severo quizás? ¡Haddock! El Führer, como le llamábamos. Se lo decíamos en broma. Los chicos son crueles a veces. Era un poco para divertirnos un rato. Sí, pero él no nos daba muchas oportunidades de reírnos, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando casi te rompió un dedo con su regla? Porque te descubrió metiéndotelo en la nariz. Mira, todavía se ve la cicatriz. ¿Y a ti? Cuando te dejó colgada toda la hora de clase porque habías confundido el dativo con el genitivo en el perchero, te dejó ahí colgada. ¡Ah! Mira, me ha quedado una marca roja alrededor del cuello. Oh, lo que tú decías, hay profesores que te dejan marcado su impronta de por vida. Oh, verle así, ahí metido 30 años más tarde con su bigotito. Yo tampoco me lo habría perdido por nada de este mundo. Yo no vivo en París, ¿y tú? En New York. Ah, o sea que tampoco tienes muchas oportunidades de sacar provecho a tu perfecto pronunciamiento de las declinaciones alemanas. Ahí es que ha pasado tanto tiempo. Sí, era otra época. Tampoco vamos a cabrearle ahora que está muerto, ¿no? No puede defenderse. Tiene razón. Que descansen. ¿No tenía los ojos cerrados cuando hemos llegado? Creo que sí, me parece que sí. Pues yo creo que nos está mirando. Con la misma mirada aviesa de antes. ¿Y si no estuviera muerto de verdad? ¡Ahora sí está muerto! No hay nada. Que descanse en paz. Oye, no tendremos problema por esto, ¿no? Ah, no podíamos arriesgarnos a que fuera incinerado vivo. Y era el último favor que podíamos hacerle. Cuéntame de ese caso. No era muy amigo él de los judíos, creo entender. ¿Quieres decir que era auténticamente antisemita? Oye, por otra parte, ¿has vuelto a ver a otra gente del colegio? ¡Nein! ¡Alle zusammen desaparecieron! ¡Von de la Terne! ¡Von del Rosentor! ¡Oh la la!
ahora lo entiendo todo. Ana le doy té. Ana le doy A brindar por tu encuentro, por ti que ya eras de otro. ¿Recuerdas esa noche que dije a todos en mi casa quiero invitar? Champán. Buen día. Pase, la estaba esperando. ¿Ha venido sola? Estamos cortos de efectivos en estos momentos. Mi colega, que tenía un asunto que arreglar. Nada grave, espero. No, un accidente en un circo. Un tigre que ha mordido a su domador. ¿Ha muerto? ¿Quién? ¿El tigre? Lo decía en broma. Sin embargo, la fiera le había cogido bien por la nalga y no quería soltarle. Tuvimos que anestesiarle. ¿A quién? ¿Al domador? Lo decía de broma. Está abajo, en el coche patrulla. Me refiero al tigre, claro. Espero que no se despierte demasiado pronto. A ver, ¿dónde guarda usted el cadáver? Ahí mismo, en el dormitorio. Quieta ahí, ¿eh? Voy a echar un vistazo. No se mueva. Ya veo ya. Y si me permite la pregunta, ¿cómo hizo usted esto sola? Porque viéndola así tan menudita... Con un cuchillo de sierra. Ah, con un cuchillo de sierra. Sí, uno eléctrico, de esos para cortar el pan o el jamón. ¿Y cómo pensaba trasladar los trozos? ¿En bolsas de basura quizás? No les habría llamado a ustedes. Pues sí, también es verdad. ¿Qué? ¿Un poquito de champán? No, estoy de servicio, no puedo. Bueno, aunque pensándolo bien, una copita no me vendría nada mal. Sí. Chin. Sí. Ay. Yo, Pepe. Pues yo soy Cristina. ¿Y ¿Qué? no piensas ponerme las esposas? ¿Cuántos maridos tiene usted? Solo uno. Pues entonces ya lo tiene bien etiquetado. No hay riesgo de que vuelva a reincidir enseguida. Por lo menos de momento, claro. Está bien fresquito, ¿eh? Y si me permite la indiscreción, ¿por qué 2 trozos solamente? ¿Se le agotaron las pilas? Mi marido no conseguía elegir entre su amante o yo. Los hombres. Por lo tanto, opté por una partición equitativa. Los hombres, son todos iguales, ¿eh? Hizo usted bien. ¿Estás casada? Soy viuda. Ay, lo siento, qué pena. No se preocupe, por favor. No vale la pena, se lo aseguro. No me digas que tú también. Yo no soy una asesina, ¿no? Además, no hubiera podido entrar en la policía. Claro, no son tan estrictos como antes, ¿sabe? Pero claro, si tienes antecedentes, pues lo tienen en cuenta, Ana. Mi marido murió estúpidamente por culpa de la cerveza al salir de un bar. Tenía un problema con la bebida. Ni tan siquiera eso. Estúpidamente le he dicho. Le atropelló un camión de San Miguel. Qué pena. Sí, como digo yo, hay que aprovechar las cosas buenas de la vida mientras se pueda. Pues claro. ¿Por qué se cree que no le pongo las esposas? Oiga, ¿usted la conocía? ¿A quién? Al amante de su marido. Personalmente no. Solo sé que es policía. ¡Policía! Una colega entonces. Uy, hay guarras en todos los sitios. Sobre todo la policía. Se lo digo yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees en el azar? No. Pues créeme, tú estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. No estoy aquí por casualidad. ¡Francisco! Sí, es mi marido. Bueno, era. Pero si me había dicho que era viudo, yo se lo juro, ¿eh? Bebe. Eso demuestra que todo el mundo puede equivocarse. Ay, Dios mío, pero si no le había reconocido. Claro, viéndolo así en 2 cachitos, usted me tendrá que odiar, claro. Nah, te engañó a ti también, ¿no? Muy traidor. Es muy cabrón. Ay, perdone, si usted me lo permite, pues le echo un poquito más, gracias.
Bueno, pues como te había dicho, compartimos. ¿Qué parte prefieres? No, que no es tan fácil, ¿no? Que yo tengo que escribir un informe y a ver cómo paso yo esto por un accidente doméstico. No, imposible, no. ¿Y un suicidio? Un suicidio, dice un tipo que se hace el harakiri con un cuchillo de sierra pilas. Pues hay que deshacerse del cuerpo. ¿Alguna idea? El tigre tenía hambre y no se quería comer a su domador. Era un tigre muy viejo. Los dientes solo le quedaban, no, por eso cogió la parte más blanda del domador. Pues tendré que ir a comprar más pilas. ¡Mi champán! Cabrón, Paco, cabrón, ahí te quedas en 2 cachitos. Traidor, venón. Siéntese, por favor. Gracias. Dígame, ¿qué le trae por aquí? Pues no sé cómo decírselo, doctora, pero creo que he atrapado la muerte. Ah, sí, bueno, ya se sabe. En fin, en este momento es lo que hay. Se trata de un virus que anda por ahí, pero créame, es lo de siempre. La nariz como un grifo, un picor intenso en la garganta, un como cansancio. No, doctora, todo va muy bien, no estoy enfermo. Lo que quiero decirles es que realmente he atrapado a la muerte. Bueno, bien. Voy a recetarle un pequeño tratamiento preventivo para eso. Un cóctel de vitaminas para despertar ese sistema inmunitario un poco adormecido por el frío. Un jarabe para aliviar la garganta, aspirina para el dolor de cabeza y con esto pasará el invierno sin más problemas. Doctora, he atrapado a la muerte. Está encerrada en el Seat Ibiza que tengo en mi garaje de Albacete. Sí, cuénteme usted eso. Bien. Ayer por la noche decidí poner fin a mis días. Ay, Vamos, suicidarme. ya. Las armas de fuego no son mi estilo en absoluto. El gas es peligroso para los vecinos. Hay que pensar también en los que se quedan. Cierto, le felicito, muy loable por su parte. Por consiguiente, me dirigí al garaje. Taponé bien las puertas con toallas, tal y como he visto hacer en la televisión. Y después, arranqué mi Seat Ibiza. ¿Ah, sí? Con mucho esfuerzo, por otra parte, echa humo como un tractor. Y hace casi el mismo ruido. Ese convertidor. Creo que tendría que cambiarlo, pero bueno, para mi propósito era más bien una ventaja. Acto seguido, me senté al volante, encendí la radio y dejé calentar el motor. Estaba empezando a dormirme para el que sería mi último sueño cuando la vi en el retrovisor, sentada atrás de mí. ¿A quién? Coño, a la muerte. Ah, claro, por supuesto. ¿Y saben qué es lo que más me ha sorprendido? No, ni idea. Que se parecía mucho a la imagen que tenemos de ella. Es decir... Gran capa negra, guadaña, toda la panoplia junta, vamos. Se dice que eso no era más que una imagen, un cliché. Hasta anoche no lo había visto nadie. No, desde luego, hasta el momento no. Pues créanme, eso es lo que me ha jodido ir a las neuronas. Verla así, tal y como la había imaginado. Sí, claro, eso ha debido de ser un choque para usted. Pues sí, sea como fuera, no sé qué pasó. Que paré el motor en seco, bajé del coche como un loco dando un portazo y en ese momento tuve, por suerte, el gran reflejo. Ah, sí. Sí, todavía tenía la llave del Seat Ibiza a la mano. Me apoyé sobre él para cerrar todas las puertas. La verdad es que es de las pocas cosas que funcionan en ese coche, pero todavía funciona. Bueno, ¿y qué pasó? Me tiene que me un había poco salvado, nerviosa doctora. con su relato. Me había salvado. Podía ver a la muerte en el coche, ante mis ojos, cómo arrastraba su especie de burka negro contra el cristal para poder escapar, pero estaba bien atrapada en el cepo. ¿Se da usted cuenta? En mi Seat Ibiza. Así pues, ¿no va a querer las medicinas que le han recetado? Dígamelo. Doctora, pero no entiendo lo que le digo. He atrapado a la muerte. Sí, puedo recomendarle a un colega. ¿Qué le parece? Espere, debo tener la dirección por aquí, en mi agenda. Un momento.
Sí, Dolores. ¿Me puede dar el número del teléfono del doctor Cabezas? Sí, el psiquiatra, el mismo que me está atendiendo a mí. 667. Venga, gracias, Dolores. Bueno, va a verlo de mi parte y le explica lo que le pasa, ¿de acuerdo? Estoy segura de que le interesará muchísimo. Muchas gracias, doctora. ¿Y ahora qué hago con ese activista? Con su SEAT Ibiza. Voy a necesitarlo para ir a trabajar. Ahora que he decidido no suicidarme con monóxido de carbono, ¿qué hago? Si abro la portezuela, va a aprovechar para escapar y se va a poder asegar en seco. ¿Cegar? La muerte con su guadaña. Ah, claro, claro, por supuesto. No había pensado en eso. Fíjese. Es una responsabilidad por mi parte. Y ahora que me di cuenta, usted lo ha tenido que ver. Ayer en los informativos, ninguna noticia de deceso de celebridad alguna al final de sus días. Ningún temblor de tierra en cualquier país subdesarrollado. Ni un maldito accidente de transporte escolar. ¿Y sabe por qué? Porque la muerte está atrapada en mi coche. Por otra parte, si ella se queda allí, ya comprenderá usted las implicaciones. Será una verdadera catástrofe para los medios de comunicación, las ONGs, las pompas fúnebres, el sistema de pensiones, los impuestos sobre la herencia patrimonial. Doctora, creo que usted no se lo está tomando en serio. Ya, no se tome a mal lo que yo le diga. Solo que está usted completamente seguro de que no había alguien más en el asiento de atrás. No sé, su mujer, por ejemplo. Mi mujer no lleva multa. Además, nos divorciamos el año pasado. Eso me hizo polvo, lo reconozco. Era uno de los motivos por los que quería suicidarme. ¿Ya lo ve? Usted mismo lo está diciendo. Comenzaba a estar usted mareado. La falta de oxígeno puede provocar alucinaciones. En el momento de la muerte, usted ha pensado en su mujer, seguro, en los buenos momentos que han pasado juntos. Y a ella se le ha parecido de esta guisa. ¿Con burka y con guadaña? No sé. El burka bien pudiera ser una especie de pañuelo negro que ella se anudaba alrededor del cuello. ¿Y la guadaña? La guadaña es que ya no estoy seguro del todo. La guadaña bien pudiera ser una escoba. Las brujas también llevan escoba y se ponen pañuelo negro. Sí, señor, esa es la imagen que tenemos de ellas. Y entonces, ¿cómo se explica usted que esta mañana, después de una noche bien dormida, cuando llegué al garaje, todavía estuviera allí, detrás de la luna de mi SEAT Ibiza? Incluso ha intentado decirme algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Pues como no la oía, garabateó algo en un papel como en lenguaje cabalístico y en portugués y me lo puso tras el cristal. ¿Portugués? Sí. ¿Y qué es lo que le decía exactamente en ese papel? Bueno, yo no sé nada, no sé portugués. Tendría que preguntarle a mi asistente. Ella es portuguesa. Pero qué curioso. Esta mañana no ha venido a trabajar como todos los días. No, señor, no. He atrapado a la muerte. Voy al menos a prescribirle mientras tanto un laxantito para ese tapón mental que usted tiene. Le hará relajarse. ¿Está segura? ¡Ya lo creo que sí! ¿Se acabó? Parece que sí. ¿Tú crees que habrá algo después? Vete tú a saber. Francamente, yo no estoy muy convencida. Ya veremos. Bueno, no estábamos mal aquí. Pero, rara vez
el cielo, pero tampoco el infierno. Bueno, como dicen, sabemos de dónde venimos, pero no dónde vamos a terminar. ¡Ya está! Creo que veo algo. Yo también. Parece un túnel. Con una luz deslumbrante al final. Hasta esto no lo habían contado. A ver si es buena señal. No sé, es muy estrecho, ¿eh? No vamos a caber las dos. Ve tú primero. ¿Yo por qué? Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí. No, creo que pronto nos van a expulsar. Bueno, yo voy. Ya me contarás. Espera un momento. Estoy atascada. Ya está. Veo la salida. ¿Y qué? No te lo vas a creer. ¿Qué ves? Parece una habitación de hospital. Entonces no estaríamos muertas de verdad. Peor. ¿Cómo que peor? No es realmente una habitación de hospital. ¿Entonces qué es? Veo un tío con una sonrisa estúpida que me está mirando mientras intento salir. ¡Joder! ¡Estamos en una maternidad! ¡Por favor, no! ¡No iremos a empezar todo de nuevo! ¡Dios mío! ¡Es para llorar! Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Ataúd Favorito, Margarito, Tito, Saturnino, María de todos los santos. Eduvigis. Como te decía, sí está bien eso de estar por fin un poco tranquilos en casa. Sí, Con todo ese jaleo de fuera, sí, se está mucho mejor aquí. sí. Ya ni me acuerdo de cuándo fue ¿El qué? la última vez que salí yo por ahí. Salir. ¿Y ¿Y qué? tú te acuerdas de cuándo saliste? ¿Cuándo saliste tú? Ah, ¿Cuándo salí yo? ¿Cuándo Sí, salí. Pues eso tuvo que ser para sacar el perro. el perro está muerto. No me digas. Ya hace años. Ya decía yo. A mí sí me parece que este perro no me ha venido. ¿Y qué? Que si te acuerdas de cuando saliste por última vez. Salí. Eso tuvo que ser para sacar la basura. La basura. Tenemos tragabasuras. Así le decía yo, este cubo no se llena nunca. ¿Y el perro? ¿Dónde lo enterramos? En el jardín. Pues para eso tuve que salir de aquí, ¿no? Porque el jardín está afuera. Va, déjalo. Bueno, ¿Sabes qué? ¿qué de qué? Que en realidad no sé si hemos salido alguna vez fuera. El perro se meaba en el césped antes de que lo enterráramos debajo naturalmente. Pues yo tampoco. Bueno, desde luego que yo me acuerde, porque me acordaría, ¿no? Probablemente. Yo también digo, bueno, ¿y qué haríamos al salir fuera? ¿Para qué?
Con lo bien que se está en casa. ¿Qué es? El timbre. A saber qué podrá ser. Voy a ver. ¡Trágase los pies, Ataulfo Argento María de todos los santos! El Nubigis. ¿Y? El cartel. ¿Y qué te ha dicho? Nada, ya se habría ido. Pero ha dejado una carta. Eso es lo que suelen hacer los carteros. No me gustan las cartas. Puede ser una mala noticia. ¿Es una mala noticia? No, es una partida de defunción. ¡Ay, sí! Sí. ¿Y Señor y señora Domínguez. los dos? Aparentemente sí. ¿Y los conocemos? Como que me suenan. Te vas a reír, pero el señor Domínguez soy yo. ¿Y yo soy la señora Domínguez? Probablemente sí. ¿Estamos casados? Aquí solo dice que estamos muertos. Ah, tenemos que escribirles para hacerles ver que están en un error. Sí. Pero para eso habría que salir. No sé si me animaré. Con lo bien que se está en casa. ¿Tú crees que habrá sido un error? ¿Cuánto tiempo lleva muerto, doctora? Pues todavía está tibio. Yo diría 2 o 3 horas como máximo. La mujer de la limpieza fue la que encontró el cuerpo, desplomado en su asiento. ¿Tiene alguna idea de la causa de la muerte? Los análisis tendrán que confirmarlo, aunque creo no equivocarme, comisario, afirmándole que este hombre se murió de la risa. Más bien inhabitual, en efecto. Sí, una risa profunda, muy violenta. Los psicomáticos no lo aguantaron. No será necesario que se lo dibuje, ¿no? ¿Y cuál cree que puede ser la causa de una carcajada fatal? Usted me dijo que lo encontraron en su sofá desplomado. ¿Estaba en casa viendo la tele? No. ¿En el cine? En el teatro, viendo a Ichartu. Aún más sorprendente. Actualmente, cuando encuentran a un espectador desplomado en su butaca después de la función, está más bien durmiendo. ¿Y está usted realmente segura, doctora, de que este hombre no está simplemente durmiendo muy profundamente como causa de un aburrimiento de los que se suelen padecer en los teatros? Confundir yo un coma teatral con un estado de muerte clínica. No, mi comisario. Usted me está tomando por una principiante. Y en lugar de eso, ¿por qué no me dice usted qué clase de obra fue a ver este pobre hombre? Mis hombres están interrogando al director de la obra y examinando la guía del ocio para verificar sus declaraciones. En cualquier caso, ya he dictado una orden de detención contra el presunto autor de la obra por homicidio involuntario. Involuntario, dice.
es que pretende haber escrito una tragedia. Pero no se preocupe, doctora. Yo tampoco soy un principiante y sé cómo hacer hablar a un sospechoso. Ay, tiene razón, comisario. No se puede dejar en libertad a semejantes individuos. Ay, si una ya no puede ir al teatro sin temer morirse de la risa. Se lo aseguro, doctora. Aún parece sobresaltado por la risa. ¿Está usted segura de que este hombre está realmente muerto? Créame, comisario, este hombre está muerto y bien muerto. ¿Usted cree que habrá podido verse morir? ¿Por qué? ¿Quiere interrogarle? Ay, que lo decía en broma. Si una no puede bromear. Mire, más vale desdramatizar, se lo aseguro. El domingo pasado tuve que hacerle la autopsia a un pobrecillo que se había muerto de aburrimiento. ¿En un teatro también? Peor, en casa de su suegra. Ay, uno puede evitar ir al teatro los domingos, pero no puede evitar ir a comer a casa de su suegra. Ya veo. ¿Y usted cree que en este caso la autopsia podrá revelar algún otro detalle interesante? Por lo pronto, yo le puedo decir que este pobrecito desgraciado no tuvo su última cena en casa de su suegra. No. A menos que fuese China, claro. ¿China? Sí. Encontré rollitos de primavera en su estómago. ¿Rollitos de primavera? Sí, no hay la menor duda de eso. Y luego se comió un pato lacado con arroz cantonés. ¿Rollitos de primavera? ¿Pato lacado cantonés? ¿Y de postre? ¡Uy, de postre, piquín! Que ya quiero el postre. Luego lo comemos. Este pobre sin postre, porque los postres en los restaurantes chinos no valen para nada. Pero sí ya lo sabe usted, ¿verdad? ¿Y usted cree que el hecho de que este hombre hubiera comido en un restaurante chino tiene alguna relación con su fallecimiento? Ninguna. Muerto de la risa. ¿Y cómo se lo explico yo ahora a su familia? Tiene razón, mi comisario. Ay, usted tampoco tiene un trabajo fácil. Mire, venga a cenar una noche de estas a mi casa, que tengo 2 botellas de Burdeos que están para morirse. Uno tiene que relajarse un poquito de vez en cuando, ¿verdad? Es usted muy amable y muy guapa, doctora. Ay, muchas gracias, cariño, tú también. Se lo consultaré a mi novio. Oiga, aún parece sobresaltado por la risa. Que le he dicho que está muerto, pesado de hombre, todo el día siguiéndome, no me dejan paz, ya vale, oiga, ya vale. Mi amigo Blanco Herrera le pagan su salario y sin pensar cómo vende se preparan al ganarlo. Una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, no volvió como muerto. Pero un día se apareció, que no tenía un médico,
una